Ana era una mujer de 30 años, atrapada en la rutina de la vida diaria. Se levantaba cada mañana a las 6, preparaba el desayuno para su marido, Carlos, y se aseguraba de que él saliera a tiempo para el trabajo. «Buena suerte en la batalla», solía decirle con un tono de sarcasmo, mientras él respondía con una sonrisa que, aunque sinceramente afectuosa, apenas ocultaba el cansancio acumulado de la vida adulta. Ana solía reírse de sí misma, pensando que su vida era como una serie de televisión que había dejado de ser entretenida. Cada episodio era predecible, y a veces se preguntaba si había algo más allá de su pequeño mundo. Carlos, su esposo, era un hombre trabajador y responsable. Tenía un empleo estable, pero su pasión por la vida parecía haber disminuido con el tiempo. Ana podía ver cómo las largas horas de trabajo y la presión de ser el hombre de la casa lo habían desgastado. ¿Te acuerdas de cuando soñabas con ser astronauta? Ahora solo eres un contador, le decía, riendo, mientras él se encogía de hombros. A veces, Ana, las estrellas están demasiado lejos, respondía con un toque de resignación que la dejaba sintiéndose culpable. A pesar de todo, había momentos de ternura que aún iluminaban su relación, pero eran cada vez más escasos. El día que conoció a Miguel, todo cambió. Fue en un café local, uno de esos lugares que Ana solía visitar para escapar de la monotonía. Al entrar, se encontró con un rostro familiar, uno que había estado oculto en su memoria durante años. Miguel, su viejo amigo de la universidad, estaba sentado en una esquina, leyendo un libro que le parecía interesante. Sus ojos se encontraron, y de inmediato, Ana sintió una chispa. «No se supone que deberías estar en París conquistando el mundo», le dijo con un tono burlón, recordando las aspiraciones de Miguel en sus años de juventud. «Y dejarte a ti para que te quedaras atrapada en esta jungla», respondió él, sonriendo de una manera que hizo que su corazón latiera más rápido. La conversación fluyó naturalmente, como si el tiempo no hubiera pasado. Se rieron, recordaron viejas anécdotas, y de repente, Ana se sintió como si estuviera reviviendo su adolescencia, cuando todo parecía posible. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más en juego. Su vida había sido tan segura que cualquier aventura parecía un lujo que no podía permitirse. A medida que se encontraban más a menudo, las emociones de Ana comenzaron a intensificarse. Miguel la hacía sentir viva, como si fuera una versión de sí misma que había olvidado. «A veces creo que tengo un imán para los problemas», le confesó un día, mientras tomaban un café en la terraza. «Como si mi vida estuviera diseñada para ser un rompecabezas sin solución». «O quizás estás buscando resolver el rompecabezas equivocado», respondió él con una mirada intensa que la dejó pensando en sus decisiones. Esa noche, Ana regresó a casa con una mezcla de emoción y confusión. Al llegar, se encontró con Carlos, quien la esperaba en la cocina. «¿Te divertiste con tus amigas?», preguntó, tomando un sorbo de su café. «Sí, mucho», respondió Ana, evitando su mirada. Sabía que la verdad estaba empezando a desbordarse, y eso la aterraba. «¿Y tú? ¿Tuviste un día emocionante en el trabajo?», continuó, con un sarcasmo que Carlos no pareció notar. «La misma emoción de siempre, ya sabes», dijo él, encogiéndose de hombros, mientras Ana sentía que cada palabra que pronunciaba se convertía en una carga más pesada en su pecho. Días pasaron y la relación entre Ana y Miguel se volvió más intensa. Las charlas se tornaron más profundas y las risas se hicieron más fáciles. A veces, se encontraba perdida en sus pensamientos, preguntándose si había hecho lo correcto al abrir esa puerta. Sin embargo, cuando estaba con él, la conexión era innegable. «Tal vez deberíamos hacer una escapada, perder un poco el tiempo y dejar que la vida nos sorprenda», sugirió Miguel un día. ¿Escapar? «Y dejar a Carlos con su café insípido», respondió Ana, medio en broma, medio en serio. «Suena como un plan terrible, pero tentador». Ana se encontraba atrapada en una red de emociones contradictorias. Por un lado, había un amor profundo y leal por Carlos. Por otro, una atracción ardiente y vibrante hacia Miguel. Se preguntaba si era posible amar a dos personas al mismo tiempo o si esa idea era solo una excusa para justificar sus acciones. «¿Qué harías si tuvieras que elegir?», le preguntó a Miguel en un momento de sinceridad. «No lo sé, pero estoy seguro de que el amor siempre encuentra la manera», dijo él, encogiéndose de hombros, como si llevar un corazón roto fuera parte del juego. Con el paso del tiempo, Ana se vio obligada a confrontar sus propios sentimientos.
Cada risa compartida con Miguel era una chispa que iluminaba partes de su ser que habían estado apagadas. Pero cada vez que volvía a casa y se encontraba con Carlos, esa luz se desvanecía, dejando solo la sombra de la duda. ¿Y si la vida es solo una serie de elecciones y esta es la más difícil de todas?, se preguntaba a menudo. Esa pregunta resonaba en su mente mientras se preparaba para una nueva aventura en el café, sin saber que estaba a punto de sumergirse en un torbellino emocional del que sería difícil salir. Así comenzaba la historia de Ana, un viaje que prometía ser complicado y lleno de decisiones difíciles, donde el amor y la lealtad se entrelazaban de formas inesperadas, y donde cada encuentro con Miguel solo complicaba más su vida. La vida es un juego, pensó ella en un momento, y en este juego no siempre hay un ganador claro. Era un día cualquiera cuando Ana decidió que necesitaba un cambio, aunque fuera pequeño. Después de semanas de rutina, se sintió impulsada a visitar el café que solía frecuentar en su juventud. La idea de alejarse del bullicio de su hogar y de las conversaciones predecibles con Carlos le parecía un respiro. «Si no me muero de aburrimiento, será un milagro», murmuró mientras se abrochaba la chaqueta. Su tono sarcástico era una forma de aliviar la ansiedad que sentía ante la perspectiva de salir sola. Al llegar, el aroma del café recién hecho la envolvió. Todo parecía igual, pero había algo diferente en el aire, una promesa de sorpresas. Se acomodó en una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol iluminaba su rostro. «Que la rutina no me mate hoy», se rió en voz baja, sacando un libro de su bolso para pasar el tiempo. Sin embargo, su mente no podía dejar de divagar sobre las conversaciones vacías que había tenido con Carlos la noche anterior, cuando él, absorto en sus preocupaciones laborales, apenas había notado su presencia. Mientras hojeaba las páginas del libro, algo atrajo su atención. Una risa familiar, profunda y contagiosa, resonó en el café. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Miguel, quien estaba sentado en una esquina, mirando un viejo álbum de fotos. «Por Dios, el conquistador de corazones vuelve a la ciudad», exclamó, y Miguel, sorprendido, alzó la vista. «Y tú, la reina del drama, sigues atrapada en tu jaula dorada», respondió con una sonrisa irónica. La chispa que brotó entre ellos fue inmediata, como si el tiempo no hubiera pasado. Ana no pudo evitar reírse. «¿Quién te crees? El nuevo gurú de la vida amorosa», replicó, disfrutando de la ligereza de la conversación. Había algo refrescante en Miguel, una energía que hacía que su corazón latiera más rápido. Se acercó a su mesa, y él le hizo un gesto para que se sentara. «¿Por qué no?» «Me encanta el drama de la vida ajena», dijo, tomando un sorbo de su café. Ana se acomodó en la silla, sintiendo como si una burbuja de energía la envolviera. A medida que hablaban, Ana sintió que cada palabra la transportaba a un lugar diferente. Recordaron momentos de su juventud, compartieron risas sobre anécdotas absurdas de la universidad y se desafiaron a recordar quién había tenido más citas desastrosas. «¿Recuerdas cuando casi me atropella el coche de la profesora de matemáticas? Ella siempre decía que quería que el amor se matara», dijo Ana, riendo. «Eso fue más un intento de asesinato que una cita», replicó Miguel, riendo también. Cada risa era como un alivio a las tensiones que Ana había acumulado en su vida diaria. Mientras conversaban, Ana notó cómo su rostro se iluminaba con cada comentario de Miguel. «A veces siento que estoy atrapada en una comedia romántica, pero sin el romance», confesó, mirando a su taza de café. «Y, al parecer, sin los protagonistas guapos», agregó, con un toque de sarcasmo. Miguel arqueó una ceja. «Bueno, si te aburres de Carlos, siempre puedes hacer una audición para la parte de chica aburrida en mi vida». «Siempre estoy buscando a alguien que entienda el arte del sarcasmo», contestó, manteniendo la broma. Ana se sintió cómoda hablando con él, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La conexión era tan intensa que casi podía sentir que sus problemas se desvanecían. «¿Te imaginas? Yo en el centro de atención, todo el mundo admirándome mientras tú miras desde las sombras», dijo, y Miguel rió a carcajadas. «O tal vez yo sea el que esté en las sombras, disfrutando de tu brillantez». «Suena tentador», respondió, sus ojos brillando con un toque de complicidad. El juego de palabras se volvió un refugio para Ana, que se sentía cada vez más distante de las preocupaciones de su vida diaria. Después de un rato, Ana se dio cuenta de que habían hablado durante horas. «Esto es un récord. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien sin mirar mi reloj cada 5 minutos?» bromeó, sintiéndose eufórica.
Tal vez la vida te está dando una segunda oportunidad para salir de la monotonía, sugirió Miguel, con una mirada que mezclaba picardía y seriedad. Ana sintió que sus palabras resonaban profundamente. «¿Qué haría yo sin tu sabiduría?», dijo, esbozando una sonrisa irónica. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Ana sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Sabía que tenía que volver a casa, donde la realidad la esperaba con los brazos abiertos. «Bueno, fue divertido, pero creo que mi marido empezará a sospechar que me estoy convirtiendo en una persona interesante», dijo, riendo nerviosamente. Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. «Quizás deberías considerar ser más interesante. La vida es demasiado corta para ser solo la esposa aburrida, ¿no crees?». Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué pasaría si realmente decidiera ser más que eso? Con un último abrazo y una promesa de volver a verse pronto, Ana salió del café, sintiendo que había dejado atrás una parte de su vida. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que había compartido con Miguel. Sabía que había cruzado una línea, y que este encuentro inesperado cambiaría todo. Pero por un momento, al menos, se sintió viva, como si el mundo tuviera mucho más que ofrecer que las rutinas del hogar y las conversaciones vacías. En su mente, la imagen de Miguel seguía danzando, un recordatorio de que a veces, los encuentros inesperados pueden desatar una tormenta de emociones que cambiará el rumbo de la vida para siempre. Los días pasaron rápidamente después del encuentro inesperado en el café, pero la chispa que había encendido en Ana no se extinguía. Cada vez que miraba a Carlos, su esposo, una parte de ella se sentía culpable, mientras que otra parte ardía de curiosidad y deseo por Miguel. La vida en casa había continuado su curso habitual, pero Ana sentía que algo había cambiado en su interior. «¿Te acuerdas de la última vez que nos reímos juntos?», le preguntó a Carlos una noche mientras estaban sentados en el sofá, mirando un programa de televisión que ambos conocían de memoria. «¿Cuándo fue eso?». «Hace 2 años», replicó él, sin apartar la vista de la pantalla. La respuesta la hizo sonreír amargamente. «Exacto. ¿Qué tal si hacemos algo diferente este fin de semana?», sugirió, sintiéndose un poco audaz. Carlos levantó una ceja y la miró como si le hubiera propuesto un viaje a la luna. «¿Diferente? ¿Cómo salir de casa? ¿En serio?». «Eso es un gran paso», bromeó, pero Ana pudo notar una ligera tensión en su tono. La rutina de su vida juntos había creado un ambiente tan predecible que cualquier cambio parecía una locura. «Tal vez deberíamos hacer una cena romántica», continuó Ana, tratando de sonar entusiasta. «O, mejor aún, una cita en un lugar nuevo». Carlos soltó una risa. «Ana, sabemos que la última vez que intentamos salir a un lugar nuevo, terminamos en aquel restaurante que servía sopa de cactus». «No, gracias. No me apetece arriesgar mi estómago en nombre del romance», respondió con una sonrisa sarcástica. Ana se sintió frustrada. La broma sobre el restaurante era un recordatorio de lo cómodo que Carlos se había vuelto en su vida. «Supongo que el cactus es más emocionante que yo en este momento», murmuró, sintiendo que una sombra pasaba sobre su alegría. A medida que pasaban los días, Ana intentaba convencerse de que su conexión con Miguel era solo una fase, una distracción pasajera de su vida monótona. Sin embargo, cada vez que se cruzaba con él, su corazón latía más rápido. «Me pregunto si hay una fórmula para esto», le dijo a Miguel un día durante su paseo por el parque, tratando de jugar con la idea. «¿Una fórmula para enamorarse de un amigo?». Miguel soltó una risa. «¿Cómo qué? La receta del amor. Toma 2 partes de amistad, una pizca de locura y un toque de buen café. Agita y boila, amor instantáneo», bromeó, mientras Ana rodaba los ojos. «Sí, y una dosis extra de problemas emocionales», contestó con sarcasmo. Sin embargo, el comentario de Miguel la hizo reflexionar. ¿Acaso eso era lo que estaba haciendo? ¿Agitando todo para ver qué pasaba? En medio de sus pensamientos, Ana se dio cuenta de que se estaba volviendo adicta a la emoción de sus encuentros. Con cada risa compartida y cada mirada prolongada, sus sentimientos por Miguel se intensificaban. «A veces creo que tengo un imán para los problemas», confesó una tarde, mientras se sentaban en un banco del parque, observando a las familias disfrutar del día. «Como si mi vida estuviera diseñada para ser un rompecabezas sin solución». «Tal vez deberías abrazar el caos», sugirió Miguel, mirándola con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. «¿Quién necesita una vida aburrida?».
Las mejores historias se cuentan entre los enredos. Ana lo miró, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Pero los enredos duelen. No quiero salir herida en esta aventura, respondió, aunque sabía que su deseo por él era innegable. Aquel día, mientras regresaba a casa, Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Sabía que Carlos la amaba y que su vida juntos tenía su valor, pero la atracción por Miguel era algo que nunca había experimentado. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo que la respuesta la eludía. Las imágenes de los momentos compartidos con Miguel la llenaban de energía, pero también de una culpa que pesaba sobre sus hombros. Cuando entró en casa, encontró a Carlos viendo televisión, una escena habitual. ¿Todo bien, cariño?, le preguntó él sin mirar, su voz sonando distante. Sí, solo he estado pensando, dijo Ana, sintiendo que cada palabra se atoraba en su garganta. ¿Pensando en qué? En la cena romántica que nunca hacemos, respondió él, bromeando, pero su tono mostraba que no estaba del todo satisfecho con la vida que llevaban. Exactamente, respondió Ana, el sarcasmo era su refugio. Creo que el cactus podría haber sido una opción más emocionante. Carlos la miró, un destello de comprensión cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó. Bueno, si quieres cenar algo más emocionante que un cactus, podemos pedir pizza. Es más o menos lo mismo, ¿no?, respondió, tratando de mantener la broma. Ana sintió que su corazón se encogía. Pizza no es una opción, Carlos. Necesitamos más que eso, le dijo con un tono que sonaba casi como una súplica. Pero la verdad era que, a pesar de sus intentos, Ana sabía que algo estaba rompiéndose en su relación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana se dio cuenta de que no podía seguir así. Los sentimientos por Miguel la estaban consumiendo, y cada día que pasaba se sentía más atrapada entre dos mundos. ¿Realmente soy capaz de dejarlo todo atrás por un destello de emoción?, se preguntó, y la respuesta resonó en su mente. La vida que había construido con Carlos era segura, pero la idea de perderse la oportunidad de explorar algo nuevo la aterraba. Y así, en la soledad de la noche, Ana se preguntó si podría encontrar el valor para enfrentar sus propios sentimientos y tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La semana había transcurrido y con cada día que pasaba, Ana se sentía más atrapada en un laberinto de emociones. Las conversaciones con Miguel eran como un respiro fresco en medio del calor de su vida monótona, pero la culpa la seguía como una sombra. Estaba atrapada en un triángulo amoroso del cual no sabía cómo escapar. Esa tarde, después de un día agotador en el trabajo, decidió que era hora de enfrentar sus sentimientos. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, y miró a Carlos, que estaba absorto en su computadora. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntó en silencio. Carlos, al notar su mirada fija, se dio la vuelta y sonrió. ¿Estás en modo filosófico otra vez? Espero que esta vez no sea sobre la vida de los cactus, bromeó, sin saber que su humor liviano solo hacía que Ana se sintiera más distante. No, esta vez estoy considerando mis opciones, como un menú de restaurante, respondió, intentando mantener un tono ligero. ¿Sabes? Siempre me han dicho que no elija la opción más aburrida. Carlos se rió, y aunque su risa era cálida, Ana sintió una punzada de culpa. ¿No crees que hay algo encantador en la estabilidad? Como un buen plato de espaguetis, siempre es reconfortante, replicó, mientras giraba en su silla. Claro, y a veces es un plato que te deja con más hambre, dijo Ana, sintiendo que sus palabras tenían un peso mayor del que pretendía. Esa noche, Ana salió a caminar, sintiendo que el aire fresco la ayudaba a aclarar sus pensamientos. El cielo estaba cubierto de estrellas, y cada paso que daba la acercaba a la respuesta que tanto anhelaba encontrar. ¿Qué harías si tu corazón te lleva a un lugar inesperado?, se preguntó en voz alta, como si el universo pudiera responderle. Pero no hubo respuesta, solo el sonido del viento y el eco de su propia voz. Cuando llegó al parque donde solía encontrarse con Miguel, su corazón latía con fuerza. Aquí estoy, dando vueltas en círculos como un pato en un estanque, murmuró, riendo para sí misma. Fue entonces cuando vio a Miguel sentado en un banco, mirándola con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Pensando en escaparte de tu vida aburrida?», le preguntó, y Ana se rió, sintiéndose un poco menos culpable. «¿Es que acaso tengo una marca en la frente que dice aburrida?», replicó, sentándose junto a él. «Solo un poco», respondió Miguel, sonriendo. «Pero no te preocupes,
Tengo un antídoto: diversión. Ana levantó una ceja, intrigada. ¿Diversión? Suena arriesgado. ¿Qué tal si me encuentro con un cactus en el camino?, bromeó, recordando su conversación anterior. Miguel rió a carcajadas. Si eso sucede, prometo ser tu héroe y salvarte del horror espinoso. Mientras conversaban, Ana sintió que sus preocupaciones se desvanecían. Sin embargo, el peso de la decisión que tenía que tomar seguía presente. Miguel, tengo que ser honesta. Hay algo que me atormenta, comenzó, y él la miró con atención. Dímelo. Aquí no hay cactus, le dijo, su tono lleno de complicidad. Me siento atrapada entre dos mundos, confesó Ana, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No sé si debería seguir adelante o aferrarme a lo que tengo. Miguel se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los de Ana. A veces, la vida nos da oportunidades disfrazadas de problemas. ¿Has considerado que aferrarte a algo solo porque es familiar puede no ser lo mejor?, sugirió. Ana sintió que sus palabras eran como un eco en su mente. Es más fácil decirlo que hacerlo, Miguel. Hay tantas expectativas y promesas, respondió, sintiendo que el nudo en su pecho se hacía más fuerte. Miguel sonrió, pero había una tristeza en su mirada. No estoy diciendo que sea fácil, pero a veces, lo que parece seguro se convierte en una prisión, y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Ana suspiró, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. ¿Y si me equivoco? ¿Y si elijo el camino equivocado?, preguntó, sintiéndose vulnerable. La vida es un juego de probabilidades. ¿Prefieres arriesgarte a perderlo todo o quedarte atrapada en un ciclo de arrepentimientos?, respondió Miguel, su tono firme pero suave. En ese momento, Ana sintió que el peso de su decisión la abrumaba. Pero había algo en la forma en que Miguel la miraba que la animaba a seguir adelante. Quizás debería dejar que el corazón hable un poco más, pensó. Y si eso significa enfrentar las consecuencias, que así sea. Mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, Ana sintió que una parte de ella finalmente comenzaba a liberarse. Dejemos que el corazón se exprese, murmuró, y Miguel sonrió, como si hubiera comprendido la importancia de ese momento. La decisión estaba al borde de sus labios, pero Ana sabía que no podía ser tomada a la ligera. Era el tipo de elección que podría alterar el curso de su vida. Y aunque la incertidumbre la aterraba, también la emocionaba. La vida no debería ser solo un conjunto de rutinas predecibles, debería ser una serie de decisiones que te empujan hacia lo desconocido. Quizás, solo quizás, sea hora de hacer algo al respecto, se dijo a sí misma, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Al regresar a casa esa noche, Ana se sintió un poco más ligera. La tensión que había sentido durante semanas parecía haber disminuido. Pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Tendría que enfrentarse a Carlos y a sus propias inseguridades. La vida no es un cactus, Ana, se repetía en su mente, tratando de convencerse de que, aunque el camino era incierto, valdría la pena intentarlo. Estaba lista para el próximo capítulo, dispuesta a seguir su corazón, incluso si eso significaba romper algunas reglas. El sol brillaba intensamente el día en que Ana decidió que ya no podía vivir en la cuerda floja. Había pasado semanas navegando entre el deber y el deseo, entre la familiaridad y lo desconocido. Aquel día, sintió que el aire a su alrededor estaba cargado de una energía electrizante, como si el universo la estuviera empujando a tomar una decisión. A medida que se preparaba para la cena, su mente giraba en torno a cómo le diría a Carlos la verdad sobre sus sentimientos por Miguel. Qué lindo sería si solo pudiera poner todo en un plato y servirlo como si fuera una cena de 5 estrellas, pensó sarcásticamente mientras se ataba el delantal. Carlos, como siempre, llegó a casa justo a tiempo para la cena, con una bolsa de comida para llevar de su restaurante favorito. Ana, la chef. He traído algo que no sabe a cactus esta vez, exclamó con una sonrisa. Ella se rió amargamente y miró la bolsa. Perfecto. Porque no estoy en el mood de experimentar con los espinosos hoy, respondió, intentando mantener el tono ligero mientras el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Mientras comían, Carlos hablaba de su día, de los problemas en el trabajo y de cómo su jefe había olvidado un informe crucial. Ana lo escuchaba, pero sus pensamientos estaban lejos, atrapados en un torbellino de emociones. ¿No te parece que la vida es un eterno ciclo de repetir lo mismo una y otra vez?, le preguntó, su voz temblando un poco.
Carlos, con una mueca de confusión, le respondió: bueno, sí, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Así es la vida, querida. La vida o tu vida, replicó Ana, con un tono de sarcasmo que se le escapó sin querer. Carlos la miró, levantando una ceja. ¿Hay alguna diferencia? Ambos tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Ana sintió que su corazón se encogía. Exacto, y eso es lo que quiero hablar contigo, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que tenemos es suficiente? Carlos dejó de comer, y un silencio incómodo llenó la habitación. ¿Suficiente? ¿De qué estás hablando, Ana? ¿Es esto una conversación seria o solo un intento de convertir nuestra cena en una telenovela?, preguntó, con un toque de burla en su voz. No es una telenovela, Carlos. Es una conversación sobre nuestra vida juntos. Siento que algo está roto, respondió Ana, sintiendo cómo la tensión aumentaba. ¿Roto? Solo porque hemos tenido una cena que no sabe a cactus, ¿verdad?, dijo él, intentando aliviar la tensión con humor, pero Ana no estaba dispuesta a dejar que eso funcionara. Carlos, no estoy bromeando. He estado sintiendo que estoy atrapada en un ciclo y... comenzó a decir, pero Carlos la interrumpió. ¿Atrapa? ¿Como si hubiera un monstruo en el armario? Ana, ¿no crees que estás exagerando un poco? Exagerar no es lo mío, pero supongo que estar atrapada entre dos amores te hace perder la perspectiva, respondió Ana, sintiendo que las palabras se le escapaban de la boca. Carlos se quedó en silencio, y Ana sintió que el aire se volvía denso. ¿Dos amores? ¿A qué te refieres? ¿Me estás diciendo que hay alguien más en tu vida?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la preocupación. Ana tragó saliva, sintiendo que era el momento de la verdad. Sí, hay alguien más, Carlos. Me he estado viendo con Miguel, confesó, sintiendo que el mundo se detenía. La expresión de Carlos cambió de sorpresa a una mezcla de enfado y tristeza. Así que esto es lo que has estado pensando mientras intentaba hacer de nuestra vida algo tolerable, dijo con sarcasmo. ¿Y tú creías que la vida iba a ser un paseo por el parque? Ana sintió un remordimiento en su pecho, pero también una liberación. No lo busqué, Carlos. No estaba planeado. Pero hay algo entre Miguel y yo que no puedo ignorar, explicó, sintiendo que su voz se quebraba. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? ¿Solo sonreír y aceptar que tu corazón se ha ido a otra parte?, preguntó él, con una mezcla de ira y tristeza. Lo que quiero es ser honesta contigo. No es fácil, y lo lamento de verdad. Pero me sentía atrapada, y ya no puedo seguir así, respondió Ana, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. No puedo creer que esto esté pasando. Te amaba, Ana. Y tú decides abandonarme por un... Su voz se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Carlos, no es así. No te estoy abandonando, estoy tratando de ser honesta. Creo que ambos merecemos algo mejor, dijo Ana, sintiendo que cada palabra se convertía en un peso más en su corazón. ¿Mejor? ¿Como estar sola mientras ves cómo su vida sigue? ¿Eso es lo que quieres? Porque eso es lo que vas a conseguir, respondió él, la amargura en su voz resonando en la habitación. Ana se sintió impotente. No quiero que esto termine así. Pero no puedo seguir viviendo en la mentira, dijo, sintiendo que su corazón se rompía. No hay manera de que esta conversación termine bien. No ahora, dijo Carlos, su tono más suave pero aún lleno de dolor. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en todo esto. La verdad quedó suspendida en el aire, pesada e incómoda. Ana sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras Carlos se alejaba, su corazón desgarrado. Aquella cena, que había comenzado con risas y un plato de comida, terminó en un abismo de incertidumbre y dolor. Ana se sintió vacía, pero al mismo tiempo, liberada. Había hecho lo correcto al ser honesta, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa de todas. A partir de ese momento, la vida de Ana daría un giro inesperado. Las decisiones que había tomado cambiarían el rumbo de su vida, y la verdad siempre tendría un precio. Las semanas siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Ana. Cada día era como una montaña rusa emocional, llena de altibajos que la dejaban exhausta.
Había pasado de la liberación a la culpa, de la confusión a la determinación, todo en un lapso de tiempo que parecía irreal. Estaba en medio de una tormenta, y cada rayo era una nueva decisión que debía tomar. ¿Por qué no hay un manual de instrucciones para esto?, se decía en voz alta mientras se miraba en el espejo, intentando encontrar respuestas en su propio reflejo. Carlos había optado por un silencio incómodo desde aquel día fatídico. Las comidas eran un juego de adivinanzas, donde ambos intentaban evadir el tema. Así que hoy vamos a hablar de la temperatura del café o de los sentimientos rotos. Porque ya tengo una taza lista, dijo Ana un día, intentando romper el hielo. Carlos la miró con escepticismo. Preferiría hablar de cómo la vida nos traiciona a veces, pero eso no es tan divertido, ¿verdad?, respondió, con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la tristeza. La vida cotidiana se había vuelto una rutina amarga, y Ana sentía que estaba en un limbo emocional. Se sentó un día en su sofá, con un vaso de vino en la mano, y decidió que era hora de actuar. Si no tomo una decisión pronto, me quedaré atrapada aquí para siempre. Y no sé si quiero pasar el resto de mi vida tratando de convertir mi rutina en algo más emocionante que un documental sobre la vida de los cactus, pensó, intentando inyectar un poco de humor en su desesperación. Después de varios días de reflexión, decidió que era momento de enfrentar a Miguel. Quería entender sus sentimientos y ver si realmente había algo que valiera la pena salvar. En un pequeño café donde solían reunirse, Ana llegó con el corazón acelerado. «Aquí estoy, lista para el drama», se dijo, y cuando entró, vio a Miguel sentado en una mesa, con su mirada fija en el teléfono. «Perfecto. Él ya está ensayando su papel de hombre despreciado», pensó sarcásticamente mientras se acercaba. «Hola, Ana». «No esperaba verte aquí», dijo Miguel, levantando la vista y sonriendo, aunque su expresión no alcanzaba sus ojos. «Me alegra que no hayas decidido venir con un cactus», respondió Ana, intentando aligerar la atmósfera. Miguel se rió, pero había un trasfondo de tensión. «La vida es demasiado corta para rodearse de espinas, ¿no crees?», contestó, su tono más serio ahora. «Sí, pero a veces las espinas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas», replicó Ana, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un eco de su propia confusión. «Entonces, ¿estás aquí para darme una lección sobre cactus o para hablar de nosotros?», preguntó Miguel, su mirada fija en ella. Ana tomó aire y sintió que el peso de la decisión se sentaba en sus hombros. «Estoy aquí para ser honesta. La vida ha estado un poco caótica últimamente, y necesito entender lo que siento». «¿Qué hay entre nosotros?», confesó, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia la verdad. Miguel se quedó en silencio, y Ana sintió que cada segundo se alargaba. «Mira, Ana, lo que tenemos es increíble, pero también es complicado. No quiero ser el motivo de tus problemas con Carlos. No quiero ser un cactus en tu vida», dijo, su voz llena de sinceridad. «Pero hay una parte de mí que quiere que esto funcione», agregó, mirándola con intensidad. Ana sintió una punzada en su corazón. «¿Pero cómo puede funcionar si estamos construyendo sobre las ruinas de algo más?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. «Tal vez no estamos construyendo sobre ruinas, sino sobre la oportunidad de algo nuevo. Pero eso requiere que tomes una decisión». «¿Qué quieres, Ana?», dijo Miguel, su tono ahora urgente. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Quiero seguir mi corazón. Pero eso significa enfrentar la realidad de dejar a Carlos, y no sé si estoy lista para eso», confesó, sintiendo que la culpa la envolvía como una manta pesada. «Decidir no siempre es fácil, pero a veces hay que arriesgarse. La vida está llena de elecciones difíciles, y la verdad siempre tiene un precio». «¿Estás dispuesta a pagarlo?», preguntó Miguel, su mirada profunda y desafiante. Ana se quedó en silencio, sintiendo el peso de su pregunta. «¿Y si el precio es demasiado alto? ¿Y si pierdo más de lo que gano?», replicó, su voz temblando. «¿Y si lo que pierdes es solo lo que no te hace feliz?», respondió él, desafiándola a mirar más allá de su miedo. Mientras Ana contemplaba sus palabras, sintió que el tiempo se detenía. Era un momento de revelación, y en su interior, un cambio comenzaba a gestarse. «Quizás debería dejar que el corazón hable un poco más», pensó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. «Tal vez, solo tal vez, sea hora de hacer algo al respecto», se dijo a sí misma. Con cada respiración, se sentía más decidida. Finalmente, Ana miró a Miguel y le dijo:
no quiero seguir en esta encrucijada. Necesito tomar una decisión, y estoy lista para dar el siguiente paso, aunque eso signifique dejar ir lo que he conocido. Miguel sonrió, y en sus ojos, Ana vio un destello de esperanza. Eso es todo lo que necesito escuchar. Lo que decidas, estaré aquí para apoyarte, dijo, su voz suave y alentadora. Con esas palabras, Ana sintió que una nueva posibilidad se abría ante ella. La vida era un mar de decisiones, y esta era su oportunidad de navegar hacia lo desconocido. Aunque el futuro era incierto, sabía que tenía que seguir su corazón, sin importar el costo. Entonces, es hora de dejar que el amor hable, pensó, sintiéndose lista para el desafío que se avecinaba. Y así, la vida de Ana se transformó en un camino de decisiones y descubrimientos, un viaje lleno de emociones y desafíos que la llevaron a explorar el verdadero significado del amor y la lealtad. A medida que enfrentaba sus miedos y se adentraba en lo desconocido, Ana nos recuerda que, a veces, debemos arriesgarnos para encontrar lo que realmente queremos. Las decisiones no siempre son fáciles, pero son las que nos definen y nos guían hacia nuestro destino. ¿Qué pasará con Ana y su historia de amor entre dos caminos? ¿Elegirá seguir a Miguel o encontrará una manera de reconstruir su relación con Carlos? Las respuestas a estas preguntas nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y las elecciones que enfrentamos cada día. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando las complejidades del amor y las relaciones, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Tú qué harías en la situación de Ana? Tu opinión es valiosa, y nos encantaría saber cómo ves esta historia. Hasta la próxima.